Vamos a ver, a contrastar ahora, ¿no? Lo que hemos visto el día martes en el software de anatomía, lo que es el triángulo posterior y la nuca. Entonces ahora vamos a contrastarlo viendo lo que tenemos en nuestras muestras, de tal manera que podamos tener una idea más global de las cosas, destacando las ventajas y limitaciones que tiene cada una de las formas, ¿no? de poder mostrar las cosas. Bien. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplares y vamos a destacar el triángulo posterior en principio. Entonces, para ello, en cada una de las muestras tenemos que reconocer a un músculo muy importante, que es el esternocleidomastoideo, ¿no? El esternocleidomastoideo. Por delante de él se ubicará el triángulo anterior en la región anterior del cuello. Por detrás de él se ubicará el triángulo posterior. ¿En dónde? En la región lateral del cuello. Muy bien, ¿sí? En la región lateral del cuello. Por eso, en conjunto, ambas partes serán la región anterolateral, con su triángulo anterior y su triángulo posterior. Bien. Ok, gracias. Bueno, acá con esa Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que igual acá tenemos al esternocleidomastoideo. El triángulo posterior está limitado justamente adelante por el esternocleidomastoideo y hacia atrás por el trapecio, ¿no? Y en la parte inferior por el tercio medio de la clavícula, en líneas generales. Ya si alguien desea ser un poquito más específico, diríamos el borde posterior del esternocleidomastoideo, límite anterior, el borde anterior del trapecio, límite posterior, cara superior del tercio medio de la clavícula. Pero como que sepamos, esternocleido, trapecio y clavícula, está aquí. Bien. Entonces, este triángulo tiene un piso, es decir, las partes más profundas. ¿Cuáles son esos elementos que están constituyendo el piso? Principalmente son músculos. El esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos. ¿Sí? Y los escalenos. Entonces, a ver si queremos más o menos identificarlos, pues tendríamos el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula, y aquí tendríamos a los escalenos, ¿no? Por ejemplo, el escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior, ¿sí? Entonces, igualmente aquí, por ejemplo, tendríamos, a ver, que podemos visualizar acá con más calma, básicamente los escalenos, el escaleno medio y el escaleno anterior. ¿Cómo los voy a reconocer? Porque entre el escaleno anterior y el escaleno medio están emergiendo los troncos del plexo braquial superior, medio e inferior. ¿Sí? Entonces, podemos considerar que este elemento, los troncos del plexo braquial, son parte del contenido nervioso del triángulo posterior. ¿Sí? El triángulo posterior. Igualmente aquí podemos identificar a los troncos, ¿sí? Superior, medio e inferior. Ahora, ¿qué otro elemento podemos destacar? Es básicamente a esta vena de acá, que discurre superficial al músculo esternocleidomastoideo. Aquí está, superficial, la yugular externa, ¿no? Igualmente aquí tendremos a la yugular externa. Esta vena yugular externa está formada por la rama posterior, ¿no? La rama
la rama posterior de la retromandibular y la vena auricular posterior. ¿Sí? Entonces allí va a descender. Y luego va a discurrir hacia abajo, ocupando parte del triángulo para terminar drenando en la vena subclaviana. Otro elemento nervioso que vamos a poder identificar, es este nervio, que viene así. ¿Qué sería el nervio? Espinal, el nervio accesorio, el 11º par craneal. En este caso lo tenemos acá. Este nervio es el nervio espinal o accesorio, que es el que va a dar inervación al trapecio y también al elevador de la escápula. Y luego, bueno, vamos a tener a otro grupo de elementos nerviosos. A ver, en relación con el borde posterior del esternocleidomastoideo, más o menos en la mitad de su trayecto, emerge un grupo de nervios, que se vuelven superficiales. Estos nervios son las ramas superficiales del plexo cervical. Entonces, los plexos que tenemos, el cervical, el braquial, el lumbosacro, se forman a expensas de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Entonces recordemos, sale un nervio raquídeo, cualquiera, y lo que va a hacer inmediatamente es dividirse en una rama anterior y una rama posterior. Ya sabemos, hacia adelante y hacia atrás, obviamente. Las ramas anteriores son las que pueden formar plexos. Las ramas posteriores no. ¿Sí? Entonces, siempre que hablamos de plexos, tenemos que tener presente de que se refiere a las ramas anteriores de los nervios raquídeos. En el caso del plexo cervical, se forma por C1, C2, C3 y C4. Ramas anteriores, obviamente. Y este plexo cervical tiene ramas superficiales, como las que estamos aquí observando. Ramas superficiales. ¿Sí? Estas ramas superficiales son ramas sensitivas, es decir, van a la piel a captar estímulos exteroceptivos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver que hay, vamos a tratar de colocarlo, ese es el famoso punto de Ehrp, ¿no? Punto neurálgico. Por ejemplo, si diríamos que esta rama se está dirigiendo transversalmente hacia la parte anterior del cuello, entonces correspondería al nervio cervical transverso. El nervio cervical transverso. Luego tenemos otras ramas que vienen hacia abajo, hacia la clavícula o hacia el acromio. Entonces serían las ramas supraclaviculares. Las ramas supraclaviculares se forman a partir de C3 y C4, mientras que esta transversa de C2 y C3. Hay otras dos ramas que no aparecen aquí, de repente lo vemos en la otra, que son la auricular mayor y la occipital menor. Las otras ramas corresponden a las ramas profundas. Y las ramas profundas, básicamente lo que va a conformar viene a ser la llamada asa cervical, el asa cervical, ¿no? Que se relaciona con el eje neurovascular, ¿no? Entonces, justamente ahí están esos elementos que corresponden al plexo cervical. A ver.
Básicamente eso. Entonces, ya si nos vamos hacia la parte posterior del cuello, a la región posterior, observaríamos lo que correspondería a la región de la nuca, ¿no? La parte posterior. En relación a los músculos de la región posterior del cuello, o sea, la nuca, había un grupo con unos músculos superficiales, representados principalmente por las fibras descendentes del trapecio. Entonces vamos a poner, supongamos que mi mano sea el trapecio. O sea, el trapecio. Entonces ahí estaría cubriendo. Entonces, retiro el trapecio y entonces voy a ver a los músculos profundos. Y los músculos profundos de la nuca se organizaban en tres planos. El plano de los esplenios, que es superficial, el plano de los complexos, que es intermedio, y el plano de los músculos suboccipitales, que serían los más profundos del grupo profundo. Entonces, eso es justamente lo que estaríamos viendo. Entonces, he sacado el trapecio y entonces lo que voy a observar corresponde a este músculo que es el que forma parte de los esplenios. Los esplenios. El que está en una parte medial y que es un poquito más grande es el esplenio de la cabeza. Se origina donde este esplenio en el ligamento nucal, en las apófisis espinosas de C7 hasta T4, T3 más o menos. Y desde ahí las fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera para insertarse ¿dónde? En la apófisis mastoides, ¿no? En la cara externa o lateral de la apófisis mastoides. Entonces, de un lado y del otro lado, y formarán el triángulo de los escalenos. Por la disposición de las fibras va a básicamente hacer la extensión de la cabeza y también la rotación e inclinación de la cabeza. ¿Sí? A su costado vamos a tener al músculo esplenio del cuello, ¿no? Todo esto, el esplenio del cuello. Una por acá, otra más. ¿Dónde se origina el esplenio del cuello? Lo hace en las apófisis espinosas también, desde T3 hasta T6, ¿sí? El esplenio del cuello. Y entonces luego se dirigen hacia la parte superior para insertarse el esplenio del cuello en las apófisis transversas de C1, C2 y faltaría la otra, que es C3. Entonces, este músculo principalmente lo que va a hacer es la extensión del cuello. ¿Y por qué decimos del cuello? Porque su inserción no llega al cráneo, sino que llega a vértebras cervicales. Pues por eso al contrario se extiende el cuello, básicamente, ¿no? Extienden el cuello. Y por la orientación también ayudan en la rotación. ¿Sí? Entonces esa sería una diferencia entre la función del esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Levantamos el grupo de los esplenios, levantamos el grupo de los esplenios, y entonces nos vamos a encontrar con el plano de los complejos. Y ahí vamos a tener dos músculos, uno de ellos que viene a ser el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza, es el que está en la parte central. Este de acá es ancho, es amplio y se va a caracterizar porque en la parte media va a tener un engrosamiento como una especie de tendón que aparece en el espesor del músculo. Entonces, este es el semiespinoso de la cabeza. El semiespinoso de la cabeza se origina en las apófisis articulares superiores, de C4 a
hace 7. Y también en las apófisis transversas, desde T1 hasta casi T6. ¿Y dónde se va a insertar el semiespinoso en la cabeza? Entonces, así es, línea nucal superior, ¿no? Línea nucal inferior. Entonces, un espacio entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior, ahí se va a insertar. Hacia el costado vamos a tener otro músculo que se denomina complejo menor o longísimo de la cabeza, ¿no? El longísimo de la cabeza. El longísimo de la cabeza se origina en las apófisis transversas, desde C4 hasta T4, y desde ahí va a ir a insertarse también en la apófisis, pero en relación con el borde posterior de la apófisis mastoides. Entonces, este longísimo de la cabeza, entonces, por su lugar de inserción, extenderá la cabeza también, ¿no? Y también la rotación. Entonces, estos son los que van a constituir el plano intermedio, el plano de los complejos del grupo profundo. Y ya, si levantamos a los complejos, nos encontraremos con los músculos más profundos del grupo profundo, que se encuentran en esta parte, o sea, por debajo, inferior a hueso occipital, y por eso se les dice suboccipitales. Suboccipital. Entonces aquí vamos a tener 4 músculos, 2 rectos y 2 oblicuos, ¿sí? Empecemos por este de acá, el que está en la parte medial, un músculo plano de forma triangular. Este es el recto posterior de la cabeza, ¿sí? El recto posterior de la cabeza. ¿Dónde se va a originar el recto posterior de la cabeza? En el tubérculo posterior del atlas, ¿no? En el tubérculo posterior del atlas. Y luego, ¿a dónde va a ir a insertarse? Se origina acá, ¿sí? ¿Hacia dónde va a insertarse? Hacia la línea nucal inferior. Obviamente estamos en la parte más interna, hacia la parte medial. A su costado, lateral al recto posterior menor de la cabeza, tendremos al recto posterior mayor. ¿Dónde se origina este recto posterior mayor? En la apófisis espinosa de C2. La apófisis espinosa de C2. E igualmente luego se dirige hacia arriba a insertarse también en la línea nucal inferior. Obviamente lateral a donde se inserta el recto menor, ¿no? En esta parte. Sí. Estos 2 músculos rectos posteriores, ¿cuál sería la función primordial que tienen? Miren, van desde las vértebras, atlas, oxis, hacia el cráneo. Entonces, su función será extender, ¿no? Básicamente, extensión de la cabeza. Y luego vamos a tener a estos 2 músculos, que son los músculos oblicuos. Este es el oblicuo mayor o inferior, ¿sí? ¿Dónde se está originando? Igualmente aquí, en la apófisis espinosa de C2. En la apófisis espinosa de C2. Y de ahí, ¿a dónde va a ir a insertarse? Va a ir a insertarse en la apófisis transversa de... En la apófisis transversa, ¿sí? En la apófisis transversa de el atlas. Entonces va a tener esta dirección, el oblicuo mayor. Este es el oblicuo mayor. Por la dirección que tiene, su función principal va a ser rotar la cabeza en la articulación atlanto-axoidea. Y luego el otro músculo tendremos, que es este de acá, que es el oblicuo menor o oblicuo superior.
este músculo, ¿dónde se está originando? Se está originando en el tubérculo del atlas, ¿sí? Y desde allí está yendo a insertarse en la línea nucal inferior, en esta parte que corresponde a la línea nucal inferior, ¿no? La línea nucal inferior. Entonces este músculo también ayudará en la extensión y un poquito en la rotación. Muy bien. Entonces, estos músculos suboccipitales van aquí a delimitar un triángulo. El músculo recto posterior mayor, el oblicuo menor y el oblicuo mayor van a delimitar el triángulo suboccipital. En el fondo de ese triángulo suboccipital vamos a encontrar la rama posterior de C1. Acá está, la rama posterior de C1. Y también vamos a encontrar a la arteria vertebral, ¿no? La arteria vertebral. Esa arteria está en este momento pasando por este surco, el surco vertebral de un lado y del otro lado. Cuando pasen las dos arterias vertebrales se van a unir en el cráneo para formar la arteria basilar. Entonces, estos serían los elementos que son contenidos de este triángulo suboccipital. La rama posterior de C1 y la arteria vertebral. Por lo tanto, si decimos la irrigación y la inervación de estos músculos en especial, diremos pues que tiene que ver con C1 y con la arteria, con ramas de la arteria vertebral. Y el otro elemento que podemos distinguir es un nervio también, bastante grueso, que emerge por el borde inferior del oblicuo mayor. El oblicuo mayor, por su borde inferior, está emergiendo este nervio, ¿no? Este es la rama posterior de C2. A este le llaman nervio occipital mayor o el gran nervio de Harvard, ¿sí? Entonces, estas ramas de acá estarán más implicadas en la inervación de los elementos que forman el complejo, los complejos y también los esplenios, ¿sí? Los esplenios y los complejos, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que destacar en relación con este grupo de músculos suboccipitales que son los más profundos del grupo profundo. A ver, vayan